despachan a tercer trámite constitucional proyecto que va a capitalizar a TVN e incluirá señal cultural. Con la aprobación de las partidas de presidencia, Seguigov y el Ministerio del Trabajo retoman el debate del presupuesto 2018 en la Comisión Especial Mixta. A través de un acuerdo entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda se busca mejorar los estándares de información del gasto fiscal y acceso a la ciudadanía. Y como ya veíamos en los titulares, finalmente la Sala de Sesiones despachó a un tercer trámite constitucional el proyecto que viene a modernizar a TVN, a capitalizarlo y también entregar una nueva señal cultural. De esto y más revisamos a continuación en la presente entrevista del periodista Cristian Reyes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como cada edición de Senado Noticias Central, especialmente cuando hay sesiones del Pleno, vamos a ahondar en un tema visto en la sala del Senado el día de hoy, por uno de sus protagonistas, como no, el senador Guido Yáñez, de quien saludamos y que ya nos acompaña. Senador, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del tema de Televisión Nacional de Chile, un tema que nos ha convocado y que el día de hoy dio pasos importantes para finalmente concretar esta capitalización de TVN. Senador, preguntarle de inmediato, ¿usted lo ve esto como un triunfo en cuanto al oficialismo, considerando la postura crítica que tenía la oposición y lo que costó conseguir algunos acuerdos? Bueno, es que más allá de la discusión gobierno-oposición, la pregunta es si Chile necesita una televisión pública. Una televisión pública es una televisión que es un bien común compartido. Existe televisión privada, es más, la mayoría de la televisión en Chile se privatizó. Tenemos que Canal 13 pertenece legítimamente a la familia Luxi, que son bancos, que son empresas. Tenemos que Chilevisión pertenece a Warner, que son una gran empresa transnacional. Tenemos que Megavisión pertenece a otros grupos económicos. Eso los hace sustentables en el tiempo. Los hace sustentables en el tiempo, tienen espaldas financieras que ponen capital. Y entonces, y es legítimo que los medios de comunicación que tienen dueños tengan una orientación programática y de contenido que esté en orientación con la filosofía de los dueños, teniendo que cumplir, evidentemente, dado que todas las televisiones son una concesión pública, son un bien nacional público, tienen que cumplir ciertos criterios de respeto a la diversidad, de tolerancia, de inclusión, pero tienen un sello. No son, por así decirlo, totalmente independientes, ni en lo valórico, ni en lo cultural, ni en lo político. Lo que nosotros organizamos es entender que en este medio de concentración de los medios de comunicación, de privatización de los medios, para mí es fundamental que exista una televisión pública que una Chile, que sea de todos los chilenos, que no tenga colores políticos particulares, sino que tenga todos los colores políticos, que disperse los territorios, que sea laica, ni que sea atea, ni que sea religiosa, sino que represente justamente la diversidad de visiones. Y creo que esa televisión es fundamental. ¿Y puede perdurar en el tiempo, perdón, senador? Lo que sucede es que hay un gran cambio. La tecnología está haciendo cambiar el concepto de la televisión. Mi generación, cuando era joven, niños, adolescentes, veíamos televisión. Los adolescentes hoy día no ven televisión. La televisión es más bien un formato de una generación que no es la generación digital. Te citaba Netflix como parte hoy día las personas cuando ven televisión lo hacen o para ver un programa que les interesa, Netflix, a lo mejor para ver los noticieros o para ver los partidos de fútbol. Pero yo diría que los jóvenes están en esto, ¿no? Están lo portátil, en lo portátil. Entonces, ¿cuál es el primer desafío? Hoy día, ¿quién define los contenidos de la televisión? Los contenidos de la televisión hoy día, lamentablemente, por el modelo de financiamiento, lo definen aquellos que ponen el dinero, los que financian la publicidad, es decir, los avisadores, es decir, los gerentes de marketing de Falabella, de las ISAPRE, de las AFP, de los bancos, de la farmacia, los que tienen avisaje en la televisión, son los que definen los contenidos, porque pagan, porque determinados contenidos están en la hora prime. Y evidentemente a ellos no les interesa financiar contenidos que a lo mejor son culturales, que son científicos, pero que a lo mejor en una primera etapa van a tener bajo rating. Cuando hay una propuesta interesante, hay una respuesta interesante. Quizás como todo hoy va más en corto plazo. Sí, pero no puede depender esa televisión cultural, no puede depender exclusivamente del financiamiento del avisaje. Y si queremos tener una televisión de cultural que de verdad apunta a robustecer la sociedad, a poner valores, a poner modelos de convivencia, de inclusión, de integración, de paz, de respeto a la diversidad, de respeto al legítimo otro, de respeto a los territorios,
no puede depender eso si al gerente general de un banco le gusta o no le gusta eso. ¿Y le estuvo en riesgo, perdón, senador, de perder a TVN? Bueno, la derecha, yo pienso también por una cosa conceptual, le parece que sería mejor aparentemente que solo existiera una televisión privada y que no existiera televisión pública. ¿Por qué? Por algo que yo creo que es filosófico. Para la derecha son más importantes, de mi punto de vista, y no lo digo de forma descalificadora, los consumidores que los ciudadanos. Las personas ya no comen alimentos, comen marcas. Pero la derecha pedía responsables. La publicidad es lo que define el sentido de pertenencia a las personas. Dime la marca que usas, yo te digo quién eres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lógico que para la derecha, que aspira a construir una sociedad de consumidores y no ciudadanos, le parezca muy bien que sean los gerentes de marketing los que definan los contenidos de la televisión. Pero esto tiene muchos responsables, ¿fue algo que pasó con el tiempo? ¿Qué es lo que pasa? El formato de la televisión está en crisis. Ya la gente no ve televisión como antes. Los jóvenes no ven televisión, el formato televisivo. La torta publicitaria ya está dispersa en muchos más medios. De hecho, Facebook se lleva una torta publicitaria muy relevante que antes no existía. Y creciente. Y que es creciente. Entonces, pero es la misma torta publicitaria que ahora se distribuye en masa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que entender que toda la televisión de formato vertical, de oferta, está en crisis porque lo que viene es la televisión de demanda. Yo quiero ver esta película, no quiero ver lo que usted me... No, es una televisión donde yo elijo lo que quiero ver. Ese formato es el formato que viene y con transformaciones mucho más profundas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la televisión está quebrada en esa lógica. Lo sucede que la televisión privada tiene espalda y tiene capitalización. O sea, ¿cuánto dinero ha tenido que poner el Grupo Betia para inyectarle a Megavisión o a Chilevisión o el Canal 13 ha tenido que invertir? Si también tiene cifras rojas, pero tienen espalda. Entonces, claro, como ellos tienen espalda, entonces la solución que nos propone, dejemos morir a TVN, no le demos recursos y TVN deja de existir. Yo digo, no, démosle los recursos a TVN porque TVN tiene que reconvertirse, tiene que repensarse porque la televisión del futuro no es el formato vertical, es un formato multiplataforma donde lo importante son los contenidos. Y a lo mejor contenido más parecido a Netflix que a los contenidos actuales, donde la gente va a ir a buscar determinadas series, va a ir a buscar determinados contenidos, pero sobre todo yo quiero que exista una televisión de calidad, una televisión inteligente, una televisión que no siga debilitando a la ciudadanía, que robustezca a la ciudadanía a través de contenidos culturales, científicos, transversales, pero que estén financiados por recursos públicos que no dependan de los vaivenes de si quieren o no los avisadores financiarlo. Entonces, eso es lo que existe en el mundo civilizado. Y yo quiero una televisión pública de calidad y entiendo que toda la televisión se tiene que reconvertir. Si toda la televisión no se reconvierte, va a colapsar todas, van a quebrar todas. Y efectivamente Televisión Nacional y también TV13 y también Chilevisión y también Megavisión van a necesitar más capitalización en 5 años más porque el mundo cambió. Y el desafío es justamente adecuarse a cómo la tecnología está modelando y está cambiando la sociedad, cómo Internet está cambiando las cosas. Sin duda son muchas las conclusiones que podemos dar, senador, respecto al tema de Televisión Nacional de Chile, al debate de las nuevas tecnologías, pero por lo pronto nos vamos a quedar con lo que fue el paso del proyecto de capitalización, de perfeccionamiento orgánica de TVN hoy día por la sala del Senado. Senador. O sea, 3 temas. Se aprobó la capitalización, va a haber señal cultural y Contraloría va a poder fiscalizar, pero el desafío de Televisión Nacional es repensarse. No puede seguir haciendo las mismas cosas. Yo creo que es algo en lo que hay consenso. Volvemos contigo, Betsabe. Muy buenas noches. Fue la entrevista, al menos en esta edición central de Senado Noticias. Le agradecemos a nuestro periodista Cristian Reyes por la presente entrevista con el senador Guido Girardi respecto a este amplio debate de la modernización de TVN. Más detalles en senado.cl. Cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a lo que es el presupuesto año 2018. Hoy continúa el debate en la Comisión Mixta de Presupuesto en cuanto a las diversas partidas que contiene el erario nacional. ¿Qué ha pasado hasta esta hora? Se lo preguntamos al periodista Rodrigo Cruz, a quien ya comenzamos a ver en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Betsabe. Ha sido una jornada bastante larga. Recordemos que comenzó en la mañana en la sala de sesiones acá en el Senado a eso de las 10 horas del día de hoy para empezar a aprobar algunas de las partidas que todavía quedaban pendientes del proyecto de ley del presupuesto 2018. En la mañana se aprobó finalmente las partidas del Ministerio de Presidencia, CGGOV también. Recordemos que en este punto, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con los recursos de publicidad para los programas del gobierno, pero también lo que se pedía por parte de los
los senadores era mejorar la eficacia de los recursos destinados a los medios regionales y aumentar también los recursos para los medios locales, que finalmente fue aprobado entonces en el día de hoy, en esta mañana. Uno de los temas complejos que se vio durante la mañana es el que tiene que ver con los control de gastos reservados de algunos ministerios. Se aprobó una indicación al respecto. Pasemos a escuchar respecto a este tema y de inmediato al senador Jorge Pizarro, que se refiere entonces a todo lo que tiene que ver con los gastos reservados y cómo quedó finalmente en esta aprobación del día de hoy. Se están fijando criterios con la Contraloría y la forma como en otros países, sobre todo los países de la OECD, se controlan estos gastos, porque una cosa es que sean reservados y otra cosa es que no tengan control. Y lo que estamos haciendo ahora entonces es ser más eficaces en el control de esos gastos. La comisión en la tarde entonces se trasladó luego a la Cámara de Diputados. Desde ahí entonces se empezó a trabajar con el resto de las partidas. Todavía estaba trabajándose en la Cámara de Diputados esta comisión mixta de presupuesto. ¿Qué partidas ya se aprobaron durante la tarde? Una, la partida del Ministerio de Trabajo, que tenía que ver con todos los temas previsionales de los programas y los institutos también que tienen que ver eso. Recordemos los puntos complejos también de lo que ha sido la polémica del tema de las provisiones en las Fuerzas Armadas, en Gendarmería, Carabineros, Capredena también. Eso era uno de los puntos que se veía el día de hoy. Finalmente fue aprobado también esta partida, también la de transportes, que también tenía temas bastante complejos, sobre todo por los reparos que tenían los senadores de oposición por el transporte público, los subsidios que se entregan en las regiones, la ley Espejo Transantiago, cómo se podía manifestar en el resto de las regiones. Y uno de los puntos que quedó como compromiso para el gobierno para mejorar en la sala, para acoger una indicación que fue presentado por varios, apoyados también por varios senadores de distintas regiones, es lo que tiene que ver con un financiamiento, un subsidio, un apoyo para el pasaje del adulto mayor, para reducir el pasaje del adulto mayor, la tarifa. Recordemos que el gobierno anunció una reducción de la tarifa al adulto mayor para la región metropolitana, pero de inmediato los senadores de distintas regiones empezaron a pedir que también se realizara en el resto de las regiones. Esto quedó pendiente, se aprobó todo lo del Ministerio de Transportes, pero esto quedó pendiente entonces como compromiso para el gobierno para que durante la discusión en la sala se siga analizando esta situación. Respecto a este punto en específico, también vamos a escuchar al senador Víctor Pérez, quien se refiere entonces a todo lo que tiene que ver con el pasaje del adulto mayor. El gobierno ha marcado un silencio sobre esta materia, por lo tanto eso creo que contribuye a agravar la discriminación hacia los adultos mayores de regiones, que esperamos en lo que queda de la discusión del presupuesto en la última semana de noviembre poder subsanar. Y hace pocos minutos, hace pocos instantes, se aprobó también la partida del Ministerio de Justicia. Recordemos que aquí también habían varios puntos complicados, todo lo que tiene que ver con el financiamiento del Sename, de Gendarmería. Finalmente se aprobó con votaciones separadas cada uno de estos puntos y finalmente también se repuso el presupuesto que se había disminuido en distintos puntos de esta partida. Así que finalmente se repuso el presupuesto que, recordemos, en el trabajo de la subcomisión había sido incluso rechazada esta partida, así que finalmente se logra este acuerdo de reponer el financiamiento para la partida del Ministerio de Justicia Betsabe. Mañana continúa con... ahora está continuando con Obras Públicas, mañana sigue con Interior, Educación, Salud, Congreso Nacional, Economía, Tesoro Público y el articulado final del proyecto. Tenemos bastante debate en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Recordemos que sigue mañana, como bien decías tú, Rodrigo, hasta su total despacho. Así que estaremos muy atentos al desarrollo de esta comisión muy importante para lo que se viene en el futuro del debate del presupuesto año 2018. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros cambiamos de tema porque con el objetivo de mejorar la transparencia y el acceso a la información de las finanzas públicas a la ciudadanía, fue el objetivo de un protocolo de acuerdo que firmó el Congreso Nacional con el gobierno, específicamente con el Ministerio de Hacienda. ¿De qué se trata? Esto y más a continuación. Un protocolo de acuerdo firmó el Congreso Nacional con el Ministerio de Hacienda con el propósito de mejorar la transparencia y la accesibilidad de la información sobre finanzas públicas, de manera de facilitar que los ciudadanos tengan acceso a la información de manera más completa, oportuna y comprensible.
De esta manera se busca que la discusión, aprobación, seguimiento de la ejecución y evaluación de la ley de presupuesto, así como el análisis de los informes financieros y de los proyectos de ley sean conocidos por todos de manera técnica, independiente y fácil de entender. Este es el resultado de un trabajo mancomunado que ha permitido que hoy día se firme este protocolo que va a permitir que el presupuesto, que es la principal ley que anualmente dicta el Congreso y publica el Poder Legislativo, incluido el Ejecutivo, sea una herramienta accesible a la ciudadanía, susceptible de conocimiento y por lo tanto susceptible de control social. La ciudadanía va a poder contar con más herramientas para evaluar nuestro trabajo en forma abierta y transparente. El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, por su parte, destacó que este acuerdo se enmarca en el esfuerzo conjunto de mejorar los estándares de transparencia del uso de los recursos públicos, que podrán ser conocidos casi de forma inmediata desde este mes de noviembre y en enero de 2018 toda la información del presupuesto. Tanto los presupuestos como sus modificaciones al interior del año, cuanto su ejecución a nivel mensual, tanto de los gastos generales como de los presupuestos de inversiones, van a estar publicados en la página web de la Dirección de Presupuesto y así la sociedad civil va a poder estar siguiendo la ejecución presupuestaria de manera casi en línea. Lo mismo, hay una cantidad de compromisos en la Agencia de Compras Públicas en materia de transparencia de la información. En lo que respecta al Congreso, este instruirá como una buena práctica a partir de enero de 2018 que cada moción parlamentaria del ámbito económico se acompañe al momento de su presentación de un informe de productividad de similares características que el realizado por el Ejecutivo respecto a los proyectos de ley. Estos informes de productividad se van a publicar en los respectivos sitios web del Senado y la Cámara de Diputados, además de DIPRES. El protocolo también contempla que la Dirección de Compras y Contratación Pública publique como datos abiertos la información de las compras planificadas anualmente en la Administración Central, a partir de la información proporcionada por cada organismo público y una base de datos con la información de reclamos por incumplimiento de los plazos de los pagos de proveedores, de manera que todos los ciudadanos puedan conocer. Vamos a otras informaciones. Aquí en Senado Noticias le hemos ido contando todas las noticias relevantes sobre el proceso eleccionario que vamos a vivir el próximo 19 de noviembre y toda la entrega que ha hecho también CERVEL respecto a, por ejemplo, si usted es vocal de mesa. Ya toda la información está entregada respecto a los vocales de mesa definitivo, por ejemplo, se recibieron las excusas competentes. Y ojo, porque el próximo 18 de noviembre ya va a ser la constitución de mesas y para los nuevos vocales de mesa tendrá que ir usted a capacitarse. Todo esto en la siguiente nota. A pocos días de que se realicen las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, ya están definidos los vocales de mesa que participan de este proceso para el funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios. Quienes tenían alguna de las causales de excusas consideradas en la normativa para desempeñar el cargo el día de las votaciones, podían presentarla por escrito y con la documentación que acredite a las juntas electorales. De esta forma y definitiva se nombraron cerca de 20.212 vocales en Chile y 48 en 18 países. En total serían 214.450 ciudadanos que deberán cumplir la labor de vocal de mesa en los comicios de este mes, quienes van a integrar las 42.890 mesas a nivel nacional, las que se van a sumar otras 486 en 110 locales en el extranjero. En ese contexto, a nivel nacional, las juntas electorales recibieron 21.688 excusas, de las cuales 6,8% fueron rechazadas por no ajustarse así a las causales estipuladas por la ley. En tanto, en el extranjero se presentaron 49 excusas provenientes de 18 países, de las cuales solo una no se acogió. Si bien la ley permite que el día de las votaciones las mesas se instalen con 3 vocales, su óptimo funcionamiento se logra con los 5 que le integran, especialmente en un contexto donde en algunas regiones tendremos 4 votaciones y con cédulas electorales bastante extensas, que en algunos casos pueden llegar incluso a 97 candidatos, lo cual podría tomar más tiempo a los electores al momento de sufragar. El llamado que ha hecho CERVEL es a revisar los listados y verificar si fueron designados como vocales. Asimismo, concurrir a la constitución de mesa el próximo 18 de noviembre a las 15 horas en sus respectivos locales de votación. Aquellos se va a sumar a esta responsabilidad por primera vez deberán participar de una capacitación obligatoria el mismo día.
Las personas designadas que no concurran a desempeñar sus funciones podrán ser sancionadas con una multa a beneficio municipal que va de 2 a 8 UTM, es decir, aproximadamente entre 93.500 y 374.000 pesos, las que serán aplicadas por un juez de policía local competente. Dentro de los plazos sobre campañas electorales, el próximo 16 de noviembre finaliza el periodo legal. Hasta aquí hemos revisado las principales informaciones legislativas de esta jornada. Les recuerdo, más detalles, como siempre, usted puede ver en nuestras redes sociales, nuestras plataformas interactivas que comenzamos ya a ver en pantalla. Estamos en Twitter, Instagram, en senado.cl, tv.senado.cl y también tenemos un correo tvsenado@senado.cl.